Sí, Orlando, claro, acepto. ya. Sí, más bien también la ocupo. Cuando la esté lista me la pasa. Perfecto. Ok, entonces ahora sí, Sandro, podemos iniciar. Ya. Otra vez, buenas tardes con todos. Bueno, la presentación de hoy, digamos, contiene un conjunto de temas que están en línea, digamos, a las consultas que hizo el Consejo de Usuario de Lima, ¿no? Entonces, dentro de los temas que estamos abordando en esta presentación está la normativa en relación a las aguas residuales, ¿no? Al servicio de alcantarillado y a las aguas residuales. Hay otro tópico que se toca en esta presentación, que es respecto a cómo se determina el importe a facturar por alcantarillado, por el servicio de alcantarillado. Otro tópico sobre el factor de descarga y finalmente sobre los incentivos del reuso de las aguas residuales, ¿no? Esos temas contiene esa presentación. Antes de ya entrar a los temas mencionados, pues, voy a comentar sobre algunos conceptos generales que nos van a ayudar, digamos, a la comprensión de los demás temas que vamos a abordar en esta presentación. Está el tema de economía de ámbito. Esto es un concepto regulatorio, ¿no? Que nos dice que, digamos, las economías de ámbito se presentan, pues, en situaciones en donde es preferible que una sola empresa produzca determinados bienes a que los produzcan diferentes empresas especializadas, ¿no? Este concepto de economía de ámbito es un concepto que está presente en los servicios de saneamiento, ¿no? Entonces, para la sociedad es más eficiente que una sola empresa prestadora, pues, digamos, brinde el servicio de agua potable y brinde el servicio de alcantarillado. Es mejor para la sociedad porque es más barato a que otra empresa produzca o dé el servicio de agua potable y otra empresa dé el servicio de alcantarillado, ¿no? Entonces, este concepto lo que nos da como evidencia es que existe una gran complementariedad entre el servicio de alcantarillado y el servicio de agua potable, ¿no? Del extremo, diríamos que funcionan como un solo servicio, ¿no? No podrían estar separados. Luego tenemos el principio de viabilidad financiera. Este principio es uno de los principios que guía la fijación tarifaria, ¿no? Entonces, las tarifas que se fijan, ¿no? Tanto de agua potable como de alcantarillado, pues tienen que generar ingresos necesarios para poder cubrir los costos económicos y financieros de la prestación de los servicios, ¿no? Asumiendo que existe un funcionamiento eficiente, estableciendo determinados niveles de calidad, etcétera, ¿no? Entonces, eso también es un concepto importante que lo vamos a ver luego, ¿no? El principio de la viabilidad financiera. Ya, dado estos dos conceptos generales, ya entro básicamente a los tópicos que había mencionado. El marco normativo, ¿no? En esta lámina lo que vamos a visualizar es pues todo el marco normativo que está asociado a las aguas residuales. Entonces, primero, digamos, abordamos la primera etapa de este servicio de alcantarillado, que es la recolección de las aguas residuales y el vertimiento de las aguas residuales al sistema de alcantarillado, que es la primera figura que ven ahí. Es donde los usuarios domésticos, residenciales y no residenciales, pues vierten el agua al sistema de alcantarillado. Para esa actividad, digamos, hay una serie de normativas, ¿no? que estipulan básicamente algunos parámetros mínimos que se deben cumplir, ¿no? Para el vertimiento de las aguas residuales al sistema de alcantarillado, ¿no? Regulaciones que básicamente tienen como objetivo, pues, garantizar el no deterioro de la infraestructura y no sobrecargar, digamos, o generar costos adicionales al tratamiento de las aguas residuales, ¿no? Entonces, dentro de la norma que regula este vertimiento de aguas residuales, pues está el artículo 25 del TUE de la Ley Marco, ¿no? El artículo 42 del Reglamento de Calidad de los Servicios de Saneamiento, está también nuestro reglamento de BMA perdón, el reglamento de BMA, que es de vivienda, ¿no? Y la norma complementaria al reglamento del BMA aprobada por resolución de Consejo 011 del 2020, ¿no?
Luego tenemos la siguiente etapa. Una vez que ya se ha recolectado las aguas residuales, pues hay que tratarlas, ¿no? Y ahí nosotros nos podemos encontrar en dos escenarios. Un escenario donde la empresa prestadora pues tiene una planta de tratamiento con el cual tratar estas aguas residuales. Y si ese es el escenario, pues también existe como otros escenarios que van a la par con ese escenario. Me refiero a que, a ver, estos escenarios en función a qué destino van a tener finalmente estas aguas que se van a tratar, ¿no? Entonces, uno de los destinos de las aguas ya tratadas podrían ser las disposiciones finales, ¿no? Podría ser finalmente el reuso de estas aguas residuales, ¿no? Entonces, existe todo una regulación sobre las disposiciones que regulan el servicio de alcantarillado de aguas residuales para disposiciones finales. Ahí tenemos, por ejemplo, el artículo 68, el artículo 69, el 72A y el anexo 11 sobre la frecuencia mínima de monitoreo y registro de principales parámetros de la PETAR que están establecidos en el reglamento de calidad de los servicios de saneamiento, ¿no? Pero también existen disposiciones pues que habilitan a los prestadores a poder comercializar el agua residual tratada, ¿no? Ahí están, por ejemplo, los artículos 129, 130, 131, 132, 133, 134 del reglamento de la ley marco, ¿no? Ahí se dispone que las empresas prestadoras pueden comercializar a terceros las aguas residuales que tratan, como también las aguas residuales crudas, ¿no? También hay disposiciones de cuál es el rol que la SUNAT cumple en esos casos, cuando existe esta comercialización de las aguas residuales, ¿no? Que es básicamente que puede regular en escenarios donde no existan competencias, ¿no? Esos también están, esas disposiciones están plasmadas también en el TUO de la ley marco, ¿no? Pero también en el TUO de la ley marco se contempla un servicio derivado del tratamiento de las aguas residuales que pueda realizar la empresa prestadora, ¿no? Al tener una infraestructura, un tercero, pues, si desea que se trate sus aguas residuales, pues puede pedirle a la empresa prestadora este servicio, el servicio de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Con una contraprestación de por medio. Eso también está establecido en el reglamento de la ley marco. Ahora, si nos vamos al otro escenario en donde tenemos a un prestador que no cuenta con la infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales, pues ahí puede, digamos, gatillarse otras reglamentaciones, ¿no? Por ejemplo, el de la disposición que regula la contratación de un tercero para el tratamiento de las aguas residuales, el título 9 que fue incorporado el año pasado en la ley marco, ¿no? Lo que nos dice estas disposiciones es que la empresa prestadora puede contratar a un tercero, ¿no? Para que les pueda tratar las aguas residuales, ¿no? Básicamente eso. En contraprestación, pues la empresa prestadora termina pagándole un precio unitario por agua tratada, ¿no? Pero también existe la posibilidad de que la empresa prestadora, pues, con el objetivo de que un tercero pueda reusar el agua residual, ¿no? Pueda otorgar el agua residual sin tratar a un tercero y este tercero tratarla con su planta de tratamiento y poder reusarla, ¿no? También hay esa posibilidad. Y eso está también establecido en disposiciones de la ley marco y tanto en el TUO como en el reglamento de la ley marco, ¿no? Entonces, esto es como términos generales, la normativa que está ahí asociado a las aguas residuales. Luego pasamos a ver cómo se determina el importe a facturar por el servicio de alcantarillado sanitario, ¿no? Esto es básicamente, pues cómo determinamos cualquier gasto por la compra de cualquier bien o la prestación de cualquier servicio, ¿no? Es básicamente precio por cantidad, ¿no? Entonces, a ver, acá vamos a tener también dos casos. Un caso en donde tenemos usuarios que cuentan con el servicio de agua potable, ¿no? En esos casos, ¿cómo hacemos la facturación? Pues el importe a facturar se determina con esa reglita que está ahí, con esa ecuación, ¿no? Es la multiplicación de la
tarifa de alcantarillado por el volumen a facturar por el agua potable, ¿no? Entonces, precio, la tarifa, cantidad, el volumen facturado por agua potable, ¿no? La tarifa ya está determinada por la regulación tarifaria y las reglas de cómo determinamos el volumen a facturar están establecidos en el reglamento de calidad, ¿no? Y básicamente hay tres. Si tenemos medidor, pues podemos determinar ese volumen a facturar con las diferencias de lecturas del medidor de consumo, ¿no? Lo que digamos, está midiendo hoy en día de consumo la micromedición versus lo que fue el mes pasado, por ejemplo, ¿no? Luego, si tenemos datos, o sea, y no tenemos, digamos, la micromedición operativa, pero si tenemos datos históricos del consumo, pues un promedio histórico del consumo también puede servir como una proxy de este volumen a facturar, ¿no? Y si ya no existe micromedición, pues otra alternativa es la asignación de consumo, que es, digamos, la estimación de un determinado volumen a facturar para un determinado usuario en función digamos, al consumo de otros usuarios que tienen características similares al usuario en cuestión, ¿no? Eso. Pero ¿qué pasa si es que el usuario cuenta con fuente propia, ¿no? La ecuación básicamente es la misma, o sea, el importe a facturar es la tarifa de alcantarillado multiplicado por el volumen a facturar. Hay una diferencia en cómo calculamos este volumen a facturar, ¿no? Si es fuente propia, pues una forma de calcular este volumen a facturar es si se cuenta, digamos, con una medición, digamos, ya instalada de la fuente, pues eso me va a dar en automático cuál es este volumen a facturar, ¿no? Pero en caso no, ya hago, digamos, la otra alternativa es el aforo de la fuente, ¿no? Que es instalar, digamos, un medidor por determinados días, básicamente no menor a 10 días continuos, y en base a lo que se registra, digamos, en esa medición de esos determinados días, pues se hace una inferencia para determinar cuál es el volumen facturado o el volumen a facturar del mes en cuestión, ¿no? ¿Me permites una aclaración, por favor? Sí. Uh-huh. ¿Qué cosa es BAF? ¿Es el volumen de agua que entra al usuario o BAF? No lo veo definido. Volumen a facturar. Uh-huh. Volumen a facturar. Volumen a facturar es un volumen de agua. ¿Cómo lo calcula? Sí. Esos medidores, esos aforos que usted habla, ¿se refieren a agua que entra o que sale a la alcantarilla? Porque no es lo mismo. Es el volumen que se va a cobrar por alcantarillado. Uh-huh. Sí, pero le repito, mire. Le pregunto porque no le entiendo realmente. A una empresa como Bacus ya pueden entrar, vamos a dar un número, 100 metros cúbicos al mes. Y ella embotella 50, de toda su producción, 50 metros. Le quedan 50. Eso es lo que arroja la alcantarilla. Entonces, ¿ese es el volumen a facturar? ¿O son los 100 que entraron? ¿Los 50 que salen o los 100 que entraron? Sea con medidor o sin medidor, no, indistintamente del modo en que se mida. ¿Cuál es el concepto del BAF? Sandro, si me permite, sí, para complementar. Sí. Sí, ahí solamente, sí, efectivamente, ahí el BAF es el volumen a facturar de agua potable. Como lo he explicado, lo está explicando Sandra, efectivamente es el volumen que entra, ¿no? Como si fuera de agua potable, es decir, si por ejemplo, como usted señala, esta empresa tiene, no sé, pues un pozo subterráneo, está utilizando, es el medidor que está en la fuente del pozo, es el agua que entra, no es la que sale, para precisarlo. O sea, si tiene medidor, ¿no? Se contabiliza el agua que ingresa, y si no tiene medidor, es el aforo de la fuente, ¿no? Que ha sido justamente que tiene autorización, en este caso por el ANA, para poder extraer esa agua. Ya. Entonces estamos hablando no del agua, el volumen de agua que sale a la alcantarilla, sino el volumen de agua que entra a la empresa. Ok, hasta Correcto. ahí vamos. Así está definido, correcto. Ok. Ya. Listo, gracias, Job. Esa es la forma, digamos, de cómo se determina el importe factural, ¿no? Por el servicio de alcantarillado. Ya
comentando sobre el factor de descarga, ¿no? Lo que vamos a ver aquí es un recuento digamos, de cuál es el factor de descuento hoy en día, cuánto fue antes, y digamos, también mencionar cuáles son, o cuáles fueron las justificaciones que se dieron en su momento para el cambio de este factor de descarga, ¿no? Teniendo unos antecedentes, lo que teníamos en la cuarta disposición transitoria y final del reglamento de calidad de prestación de los servicios de saneamiento, pues era lo que estaba establecido ahí, ¿no? La EPS Sedapal continuará aplicando la tarifa por volumen para el servicio de alcantarillado que se preste a los usuarios que cuentan con fuente propia, ¿no? Siguiendo para ello el siguiente procedimiento. El volumen utilizado por dicho usuario se determinará previamente mediante ahí se mencionan también las dos opciones que yo había mencionado, mediante un medidor instalado en la fuente o mediante el aforo de esta, ¿no? Pero lo que se tenía antes era que a dicho volumen, que era el BAF, ¿no? Se aplicaba un factor de descarga de 0.80, ¿no? Y el producto de esa multiplicación, pues se tenía como resultado un valor que es la que se consideraba como volumen que se descarga al alcantarillado, ¿no? Y el cual era multiplicado por la tarifa y finalmente te daba el importe a facturar por el uso del alcantarillado. Eso es lo que estaba dispuesto en esta resolución 011 del 2007, ¿no? Y también había esta posibilidad, en caso de que el usuario manifieste su disconformidad con el factor de descarga, podrá pues, utilizar su modificación a la EPS, para lo cual presentará un estudio técnico que sustente su petición, ¿no? El costo del estudio será asumido por el solicitante y la aprobación quedará a cargo de la EPS, ¿no? Pues mediante disposición derogatoria del artículo 10 de la resolución 016 del 2016, pues esta disposición transitoria fue derogada, ¿no? Y básicamente lo que se mencionaba en la segunda disposición complementaria transitoria de la misma resolución, pues era lo siguiente, ¿no? Que la derogación del factor de descarga del 0.80 a la que se hace referencia el artículo 10 de la presente resolución entrará en vigencia a partir del siguiente quinquenio regulatorio de Sedapal, ¿no? No procederá a la presentación ni la aprobación de estudios técnicos que sustenten un factor de descarga distinto a 0.8 a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución. El plazo de vigencia de los estudios técnicos que a la fecha hayan sido aprobados por la EPS no podrán ser prorrogados. Eso es lo que básicamente se dio, ¿no? Antes de entrar a la justificación que se dio en aquel entonces para hacer este cambio en la norma, pues es importante distinguir estos dos conceptos, ¿no? Caudal de contribución, que está básicamente referido al diseño de la infraestructura, ¿no? Es, digamos, un caudal de contribución, que es un porcentaje que va a ingresar, digamos, de agua al alcantarillado, que es utilizado básicamente para el diseño de las redes de alcantarillado, ¿no? Y esto está, incluso, este porcentaje está normado en el Reglamento Nacional de Edificaciones, y es 0.80, ¿no? Y otro, digamos, es el concepto de volumen de descarga de las aguas servidas, que es básicamente la que se usa para la facturación de los servicios, ¿no? Y viendo la experiencia internacional, en algunos casos tenemos, como en Chile y en Colombia, que ese diseño de construcción básicamente contemplan porcentajes muy alineados a lo que contempla el Reglamento Nacional de Edificación. O sea, por ejemplo, en Chile, ese coeficiente está entre 0.70 y 1, ¿no? En Colombia entre 0.70 y 0.85, Perú es 80, digamos, y digamos el factor de descarga, ya en estos países es un factor del 100% o de 1, ¿no? Como ahí se menciona, tanto en Chile y en Colombia, como es ahora en el caso, peruano, ¿no? Eso, entonces, y en su momento, ¿cuál fue la justificación para hacer este cambio? Antes de que continúes, sí. puedes regresar a la lámina anterior. Disculpa que te interrumpa, para que vaya quedando claro. Ya. Tú dices que Perú igual que Colombia, pero Colombia dice 70.85, no dice 1.
y Chile dice de 0.70 a 1, habrá que ver cuáles son las condiciones, pero ¿dónde? Ah, sí, sí, ¿De dónde claro, sale eso que, hace... Sí, sí, lo escucho. o sea, en Chile y en Colombia se puede hacer balance hídrico para que sea menos que 1? Porque es lo que dice ahí, ¿no? Coeficiente de recuperación puede ser de 70 a 1 en Chile. Y ahí en promedio 0.80. Y acá en Colombia puede 70 a 80. A ver si nos podría explicar eso, porque no sé cómo es que se concluye que es 1. Sí, claro, digamos, lo que está ahí como coeficiente de recuperación o coeficiente de retorno para el caso de Chile y Colombia es, digamos, el caudal de contribución que se asume, digamos, para efectos del diseño de las redes de alcantarillado, ¿no? Que en Perú es 0,80, según el Reglamento Nacional de Edificación. Entonces, el 0,80, que es para efectos del diseño, que está en el Reglamento Nacional, es como el equivalente a esos coeficientes de recuperación y el coeficiente de retorno verde. Ahora, el factor de descarga que ya se usa para efectos de la facturación, ¿no? En el caso peruano pasó de 0,80 a 1, ¿no? En el caso de Chile también es 1 ese porcentaje, es la tercera columna que está ahí en el cuadrito, ¿no? Que dice facturación por el servicio de alcantarillado para usuarios con fuente propia. Es 1 en Chile y también es 1 en Colombia. Bueno. Como primera justificación se tuvo el tema del cálculo del tarifario, ¿no? Y el concepto de viabilidad financiera, un concepto que lo había mencionado al comienzo. Claro, a ver, la regla es pues que los ingresos que se vayan a generar, ¿no? Por el cobro de las tarifas, sea tarifa de agua potable o alcantarillado, pues tienen que finalmente cubrir los costos proyectados, ¿no? En este caso del servicio de alcantarillado. No tiene que, esa ecuación o ese principio de igualdad no se debe alterar en ningún lado, es lo que se denomina cierre económico, ¿no? Entonces, si es que existe, por ejemplo, un factor de descarga menor al 1, lo que vamos a tener es, pues, una proyección del volumen facturado menor, ¿no? Entonces, al tener un volumen facturado menor, pues tendríamos unos ingresos menores a los costos proyectados, ¿no? Pero para volver otra vez a esa igualdad, ingreso igual costos, necesitamos subir la tarifa media, ¿no? Entonces, al subir la tarifa media, pues otra vez recuperamos el nivel de ingresos para cubrir los costos, ¿no? Entonces, ahí existe como un rebalanceo entre el volumen facturado y la tarifa, ¿no? Entonces, si yo considero menos volumen facturado, pues voy a tener que, de todas maneras, considerar una mayor tarifa para que se pueda cubrir, digamos, los costos, ¿sí? ¿Había consultas? No. Eso, entonces, básicamente, si el factor de descarga es 100% o es 80%, siempre voy a tener un mismo nivel de ingresos, o siempre debería tener un mismo nivel de ingresos para cubrir los costos, ¿no? Los costos son ya más exógenos, digamos, al modelo. Entonces, si considero finalmente un factor de descarga menor, voy a tener que asumir un volumen facturado menor y voy a tener que poner una mayor tarifa, ¿no? Si considero un mayor factor de descarga, pues voy a asumir un mayor volumen facturado y voy a tener que asumir por ende o estimar por ende una menor tarifa, ¿no? Entonces, finalmente, independientemente del valor del factor de descarga, ¿no? Vamos el monto facturado, los ingresos que se vayan a generar por la facturación del servicio de alcantarillado sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, como dice ya el último, el factor de descarga no afecta el importe facturado a los usuarios ni el ingreso obtenido por las empresas, ¿no? Ese principio de viabilidad financiera, pues, es
de alguna forma independiente al factor de descarga, ¿no? Sí. A ver, Esto si me como permite, primera... Sí, sí. Ujú. se dice que el factor de descarga no afecta el importe facturado a los usuarios. ¿Cómo no va a afectar? Claro que afecta. No sé, ese concepto no tiene... ¿Cómo puede decir que el factor de descarga no afecta? Sí, señor, si yo a mi planta entran 100 y solo arrojo 50, debo pagar sobre 50, diría yo. Y si a mi fábrica entran 100 y yo arrojo 80 o pago sobre 80, o sea, son dos empresas, digamos, ¿no? Una la que usa 50 y la otra que usa 80. Ujú. Bueno, pues el factor me afecta mi importe facturado. ¿Cómo que no afecta? Sí, ahí, me permite Es una afirmación que complementar, digamos, no tiene una lógica numérica. Si me permite, y me la bueno, aclara, por favor. sí. A ver, recordemos que el factor de descarga se compone por, perdón, el volumen facturado, o la facturación en general, ¿no? El importe facturado, perdón, se compone de dos variables, ¿no? Uno es la tarifa y el otro es el volumen facturado, ¿no? Así es. Efectivamente, La tarifa es igual cuando, para todos. Ya, ahí hay igualdad. Está bien. ya, hay igualdad, ok. Ya. Que La tarifa cuando para tenemos, todos. una vez que está calculado, es para todos, efectivamente, ¿no? Pero antes, cuando vayas a hacer la estimación de la tarifa, ¿no? Ya para efectos del cálculo, si asumimos un factor de descarga menor al 100, Para uno, no para por todos. ciento, la tarifa sube. Ujú. La No, tarifa está claro. para compensar, para llegar a obtener los ingresos que cubren los costos. Entonces, ahí es, como dije, finalmente es un reordenamiento. O sea, si yo asumo, o sea, los costos son casi exógenos, entonces necesitamos de todas maneras un determinado monto de ingreso. Si yo asumo que va a entrar menos agua residual al alcantarillado, ¿no? Que es asumir, digamos, un menor factor de descarga, entonces para compensar y llegar a los ingresos requeridos, tengo que estimar o determinar una tarifa media más alta, ¿no? Y esa, la tarifa media más alta, ya aprobado, claro, efectivamente es para todos, pero ya es más alta respecto a si es que hubiéramos asumido que el factor de descarga es más alto, ¿no? Entonces, a eso es lo que me Ya. refería con que no hay una Pero ahí hay alteración. una suerte, pues, mire, la tarifa va a ser igual para todos, ¿no? Acuérdate que estamos en función de ir a concluir cuál va a ser el incentivo para el uso eficiente del recurso, ¿no? Y el reuso. Estamos en camino a eso. Espero, ¿verdad? Pero de repente agarra y dice, bueno, la empresa que le entran 100 metros cúbicos y utiliza 50, va a pagar igual que la empresa que le entran 100 y usa 80. Es decir, es una igualdad injusta. Que como usted comprenderá, claro, yo estoy de acuerdo en que la tarifa, no la tarifa, sino lo que cobra al final, la empresa prestadora cubra los costos del servicio, ¿no? Pero eso no se puede hacer, me parece en mi concepto, con una igualdad injusta en cuanto a que quien usa más o usa menos paga igual. Y acá dice que el factor de descarga, y encima dice el factor de descarga no afecta el importe. Es claro, si es un estándar no afecta, pero si hubiese el concepto de que quien más descarga, más paga, sí afecta. Entonces, me parece que el concepto, un poquito jaladito de los pelos, discúlpeme que se lo diga de esa manera, porque está buscando una igualdad que no existe. No existe, no puede ser igual que el que más arroja la alcantarilla pague igual que el que menos, porque la tarifa es igual para ambos. Tiene que haber una diferenciación en algún momento. ¿Dónde está la diferenciación? Como lo es en el consumo del agua y como lo es en el consumo de la electricidad y en todo, ¿no? Consumo más, pago más. Arrojo más, pago más. Arrojo menos, pago menos. Sí, ¿Podría también explicarme eso? Porque también quisiera intervenir, si pudiera hablar. Ahí ya, sí. Uh-huh. Sí, yo estoy de acuerdo con Rolando porque me parece que además viola algunos principios de responsabilidad ambiental, ¿no? El de internalización de costos y el de responsabilidad ambiental propiamente dicho, que es parte de la gestión ambiental. Y si yo quiero un uso eficiente del recurso hídrico, pues al no generar incentivos para que haga
una descarga menor, una contaminación posible. menor, Claro. voy a generar todo lo contrario, me va a dar igual, porque no va a haber diferencia entre mi vecino que está aplicando todo un sistema de gestión de alta tecnología y de punta, versus que yo no voy a mejorar mi tecnología porque voy a estar cubierto por esta tarifa que no distingue entre el que tiene un mayor cuidado en el momento de usar el agua del que no tiene. Entonces sí me parece que es Sí. evidente que tiene que haber una tarifa que cubra los costos de Sedapal y que llegue a una rentabilidad, pero no, tiene que haber una diferenciación entre lo que cada usuario utilice para que haya una, como bien lo ha planteado Rolando, justicia redistributiva, ¿no? Una verdadera generación de incentivos, ¿no? Sino todo lo contrario, estamos externalizando un costo y estoy subsidiando a una empresa que está contaminando más versus a la otra que en realidad está invirtiendo más en su tecnología para contaminar menos. Ya, sí, hay para complementar nomás, o sea, a ver, lo que estamos hablando aquí es de la tarifa media, ¿no? Esa es una tarifa, que digamos al principio siempre se calcula la tarifa de agua y alcantarillado, que es, digamos, una tarifa referencial, que es la que, ok, si todos pagarían la misma tarifa, pues esa sería esta tarifa que estamos calculando aquí. Pero digamos, después esta tarifa pues se complementa con, o se reordena, digamos, con lo que se denomina estructura tarifaria, ¿no? Entonces, tanto en agua y alcantarillado, pues hay una estructura tarifaria de bloques crecientes. O sea, que básicamente si tú consumes, por ejemplo, más agua, ¿no? Pues pagas más por cada metro cúbico consumido, ¿no? Igual para el alcantarillado. Entonces, digamos, el lado redistributivo no está ligado necesariamente a la tarifa media, pero sí a otro instrumento que tiene más, que es como finalmente se llega a facturar, que es la estructura tarifaria, que es de bloques crecientes, ¿no? De repente Miguel me puede complementar un poco más sobre eso. Sí, buenas tardes. A ver, para empezar, este factor de alcantarillado, si bien es cierto que no mide exactamente lo que descarga cada usuario, tenemos que poner en autos varias cosas. En primer lugar, ese factor se utiliza para proyectar un volumen de demanda, ¿ok? Calcular cuánto descarga cada uno, porque también decir que, por ejemplo, Bacus descarga el 50% es arbitrario, ¿ok? Administrar medición de descarga de alcantarillado es bien costoso, lo cual haría incluso más costoso ese costo medio, ¿ok? Miguel, disculpa, ahí te quería interrumpir. Me deja Un terminar, tema por favor. técnico, es que no podía pasarlo de alto. O sea, hay instrumentos de gestión donde justamente las obligaciones es justamente ver cuánto está arrojando la empresa en sus residuos líquidos, sólidos, y están obligados a hacerlo las empresas. Ese costo se correría al usuario, no lo asumiría necesariamente Sedapal, así que eso no es exacto. Sí, lo que sucede es que tendría que haber toda una norma de metrología para ver cómo se haría esa medición. ¿Ok? Y en el tema déjeme terminar, por favor. Y en el tema de la contaminación que ustedes bien dicen, nosotros tenemos un reglamento que se llama valores máximos admisibles, ¿ok? Donde a ciertos grupos de usuarios, que se les dice no domiciliarios, se les evalúa la calidad de la descarga en términos de DBO, DQO, sólidos y grasas, ¿ok? Y cuando contaminan más en el alcantarillado, se les aplica como le dicen, una sobrefacturación, porque en realidad ese reglamento no tiene como incentivo devolverle a la empresa un costo de la contaminación, sino que incentivar a la empresa para que no tenga esa sobrefacturación, generar los mecanismos de descargas adecuados. Ahora, si nosotros vemos por el lado ya del reuso, ahí tenemos una parte. La otra parte está en el hecho de que si yo reuso agua, no voy a necesitar que me siga ingresando agua, porque la puedo reusar para, nuevamente como economía circular para mi proceso productivo. ¿Ok? Y ya incluso tengo menor facturación en agua.
Ahora, imaginemos que hagamos lo que ustedes dicen, ya que además de ser costoso, y no solo hablo de costoso en términos de dejarle al usuario el equipo de medición, es costoso incluso para la propia empresa administrar eso, ¿ok? Vamos a suponer que se hace eso. Igual, señores, como dijo Sandro, hay un costo fijo de la empresa que es como una torta que no va a cambiar de tamaño, ¿ok? Que igual se va a repartir entre todos los usuarios. Y entonces, con o sin factor, en realidad el importe a facturar total va a ser muy parecido, porque finalmente el consejo directivo, por el principio de equidad y de solidaridad, al momento de hacer una estructura tarifaria diferenciada por usuarios residenciales y no residenciales, en la práctica diría, bueno, no le voy a cobrar, no sé, 5 soles por metro cúbico de alcantarillado, súbele a 7, y al final en la práctica va a ser lo mismo. Ese es el detalle. ¿Ok? Ok, si me permite. Pero perfeccionar este tema de la descarga de alcantarillado es bien difícil, bien costoso, y bueno, incluso en otros países así nomás no se da, ¿no? Ese es el asunto, ¿no? No es un tema fácil de administrar. Pero finalmente, en la práctica, por las estructuras tarifarias diferenciadas, los importes totales van a ser parecidos. Eso sí es porque finalmente lo que se va a hacer es que la empresa recupere todos los costos. Y si queremos importes menores, el importe menor se lo tengo que llevar a otro usuario. Y el otro usuario va a ser el residencial. Porque ese es el otro efecto. O sea, no es que por los equipos de medición va a bajar los costos de la empresa. Son costos fijos. Y ese es, o se lo cobra uno o se lo cobra el otro. Esa es la realidad. Entonces, si queremos pagar menos, bueno, imaginando que esa es la situación, se cobra menos a la industria, se cobra más al usuario residencial. Y en pocas palabras, eso es lo que están pidiendo. A ver, si me permite. ¿Sí? Adelante. Sí, mire, cuando yo le dije Bacus, por decir, 50%, solamente era figurativo, ni siquiera la cantidad que yo le he dicho tiene nada que ver con el consumo de ellos. Pero si usted lee, como ha leído el señor que nos ha hecho la presentación, la norma anterior decía, si usted no quiere reclamar el volumen de descarga, porque la verdad es que no le interesa porque usted no hace un uso y reuso, entonces su default es 80%. Con eso le evita a usted ese problema que usted dice de cálculo y todo, ¿no? La mayor parte estaba en ese 80%, que ya lo han quitado también. Y la segunda opción era que si yo soy una empresa que uso y reuso en un volumen que puede ser superior al 40, al 50%, entonces yo presento un balance hídrico certificado, o sea, lo justifico técnicamente, sin costo para la empresa prestadora, y entonces me hacen el reconocimiento. O sea, acá no hay nada arbitrario, ni tampoco hay ninguna dificultad de cálculo ni nada, porque eso lo está haciendo la empresa por su propia, con su propio pecunio. No, hasta ahora no, lo que usted me ha dicho, la verdad, si soy sincero, no me convence porque, bueno, ahora dice usted, los BAMA sí, pues, estamos de acuerdo. El que más contamina, más paga. Eso está bien y que haya, pero también es en función del volumen. Y tiene que ser sobre un volumen real, porque si no, de nuevo estamos en una injusticia, ¿no? Y señalar que el factor de descarga no afecta el importe, no afecta el importe probablemente a la mayoría de usuarios pequeños y medianos, pero a los grandes sí les afecta, pues, porque no descargan ese volumen. Ahora vamos a lo segundo, que es lo que nos ha llevado a este tema, ¿no? Oiga, nosotros queremos, y ustedes en toda su política, ¿no es cierto?, de SUNAT sobre el uso del agua, fomentar el reuso, porque en la costa peruana el recurso es escaso y el reuso pues es una excelente herramienta para una mejor utilización y disponibilidad. Pero ¿cómo fomentamos el reuso? Pues, ¿cómo?
por lo menos hágame un descuento en la descarga, porque yo esa agua que reuso, no la estoy echando a la alcantarilla, pero me cuesta. A mí no, por retratar el agua cuesta. Ese costo ya las empresas prestadoras se dan la mano. Para ellos, nada, no importa, no, pues. Yo creo que tienen que revisar el concepto. Ya le digo, empezando por ese señalamiento de decir que el factor de descarga no afecta el importe, que está bien puesto ahí, me parece que no. Lo segundo, dificultad en el cálculo. No, nosotros, pues, la empresa que esté interesada va a pagar su estudio de balance. Y la pregunta es, filosóficamente, ¿queremos promover el uso eficiente de recursos mediante el reuso? Sí, por lo menos busquemos algún tipo de incentivo. Y este sería quizás el más importante. Que lo han desaparecido, pues, por simplificación. Ahora, ya puedes jugar a eso de que si a ti no te cobro, le cobro a los otros más. Eso también no me parece, porque se supone, pues, que el costo de la alcantarilla está en función de su volumen de uso. No sé por qué, si no la uso, tengo que no va a haber un factor de descuento ahí. Si no estoy usando la alcantarilla más que un poquito, la alcantarilla ni se va a malograr, ni se va a ensuciar, ni va a requerir tanto mantenimiento, ¿no? En términos prácticos. Entonces ahí hay otro concepto que me preocupa, ¿no? O sea, si no te cobro a ti, tengo que cobrarle a los otros. ¿Por qué? Yo no estoy usando la alcantarilla más que un 50% de lo que me están cobrando. No es justo, ¿no? Ese es el comentario que le quería hacer. Gracias, Rolando. Henry también había hecho un comentario inicial, entonces Henry, te cedo la palabra para que puedas plantear tu comentario o consulta y luego Miguel respondería. Sí, yo creo que Miguel ha confundido mi posición. Yo no en ningún momento he dicho que las residenciales paguen mucho más que el sector empresarial. Esa no ha sido mi intervención. Mi intervención ha ido mucho más al tema de que, o sea, si genera una mayor contaminación, es un principio universal, debo pagar mucho más. Y claramente tiene que haber una tarifa media, como bien lo has planteado, pero sobre esa tiene que articularse algún tipo de medición para que quien contamina más pague más. Es un principio ambiental fundamental, que si lo violo, en realidad genero un malestar en la gestión ambiental. Esa era mi intervención. Me parece que en la fórmula no se está articulando los instrumentos de gestión ambiental de los grandes usuarios. O sea, aquí parece que me dijeran, no se puede medir, y sin embargo, cuando voy a OEFA, hay estudios de impacto ambiental, instrumentos de gestión ambiental que justamente ven esto, ven las descargas. Y si yo incumplo, me multan. O sea, tenemos la información, el usuario tiene que darla, hay fiscalización de parte de organismos ambientales como EFA. Entonces, no me parece que esté agotada esa posibilidad. Simplemente se ha tomado como me parece, sentado. Es muy costoso y difícil y por lo tanto no lo hago, pero ¿dónde está ese cálculo que es muy costoso y difícil? ¿Dónde está ese sustento? O sea, ¿por qué? ¿Cuánto costaría? Porque lo que yo veo, por ejemplo, en materia de la ANA, de OEFA, de Produce, es que esa información circula. Y justamente en esa gestión ambiental se está buscando reutilizar el agua. Entonces, si yo genero incentivos para que no importe cuánto descargue, porque hay una tarifa media que no hace distinción, pues ¿para qué me voy a adecuar a reutilizar mi agua si me va a dar en sumas y restas exactamente lo mismo en costos? Entonces, esa es mi preocupación. Mi preocupación no es que pague a alguien más que otro. Mi preocupación es que se contamine más el ambiente. Se genere una carga mayor a la que pudo descargarse porque no se generan incentivos en los agentes económicos. Y por último, la solidaridad está muy bien para cubrir los costos de la empresa, pero la solidaridad no puede generar incentivos para la contaminación. Tenemos que hacer agentes económicos responsables por los impactos que generan al ambiente. Esa es mi preocupación, porque si el recurso hídrico es limitado, yo no puedo estar generando una pérdida de calidad constante como que tuviera los recursos para poder recuperarlo. Tenemos una escasez de recurso hídrico y esa es nuestra preocupación. No que pague más la residencial, no. Mi preocupación fundamental es que se vele por una gestión ambiental eficiente del recurso hídrico y que los agentes económicos, sea residencial o sea una gran empresa, tengan incentivos. Y me parece que eso no se está viendo en la fórmula. Es una fórmula que deja por sentado que esto es muy costoso, que no se puede medir, que es imposible,
y que pobre Sedapal hay que asegurarle una rentabilidad. De acuerdo que Sedapal tenga una rentabilidad, de acuerdo que se cubran sus costos, pero no estoy de acuerdo que haya una tarifa que no distinga entre quien está contaminando más, en términos sencillos, y quien no lo está haciendo adecuadamente. Gracias por tu participación, Henry. A ver, para aclarar, en primer lugar, una cosa es cuánto es el volumen que estoy descargando y otra es cuál es la calidad en términos contaminantes de ese volumen que estoy descargando. ¿Ok? Sobre tu mayor preocupación, que es la contaminación, esta fórmula que se está explicando el día de hoy no contiene ese enfoque. Tenemos otra normativa, como he dicho, que se llama valores máximos admisibles, que está dada sobre la base de que las redes de alcantarillado han sido diseñadas para una calidad de descarga domiciliarias, no industriales, que obviamente son más contaminantes. Y obviamente estos valores máximos admisibles, sobre la base de un análisis químico de las descargas, unas muestras, lo que aplica es, si hay mayor descarga de DBO o DQO, es decir, demanda máxima de oxígeno, demanda química de oxígeno, sólidos y grasas, sobre la facturación del alcantarillado se le aplica un factor de sobrefacturación según esa calidad de contaminante. Si es más contaminante, el factor de descarga, el factor de sobrefacturación es mayor, y ahí está el incentivo para que no contamine. ¿Ok? Ese es uno. ¿Por qué? Porque obviamente dañan la red de alcantarillado e incluso generan sobrecostos para los tratamientos de aguas residuales. Eso hablando en términos de contaminación. Esto no está en esta forma. Es otra norma que no le hemos traído el día de hoy. Se puede explicar en su momento y la podríamos agendar, ¿ya? Cuando hablamos y acá voy a hablar un poco lo último que dijo Rolando, ¿no? Es cierto que lo más justo, y nadie lo discute, ¿ok? Es que haya equipos de mediciones, incluso de alcantarillado, ¿ya? Vuelvo a repetir, no es algo sencillo de administrar, ¿ok? Pero vamos al hecho de que el hecho de que haya esos equipos de medición no significa que van a bajar los costos de la empresa, ¿ok? Las empresas de alcantarillado, de agua y saneamiento, en términos de capital y costos, ¿ya? Y estoy hablando incluso en estándares internacionales, deben ser una relación 70-30, es decir, 70% es infraestructura, costo fijo, ¿ok? Igual el personal es costo fijo, no es que y es gran parte de los costos de las empresas. Y no es que si voy a descargar menos, ya mis costos van a bajar en esa misma línea. Ese es el detalle. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a ponerlo así muy simple, un ejemplo muy sencillo. Supongamos que hayan dos usuarios nomás, A y B. El A es el residencial y el B no residencial. Y que se diga que el costo de la empresa en total es 100. ¿Ok? Y el volumen proyectado es 100 metros cúbicos. Si yo divido 100 entre 6, me sale un sol el metro cúbico. Obviamente, cuando ya hacemos la estructura tarifaria, no es que se le aplique el mismo sol a cada uno, sino que, bueno, por política al residencial se le aplica ese monto menor, y al no residencial, que son los comerciales, los industriales, se les cobra más de un sol por metro cúbico, ¿ya? Ahora, supongamos que esos 100 que nosotros hemos proyectado es precisamente porque hemos calculado ese factor de descarga al 100%, ¿no? Y le ingresó a la industria X 100 litros, y 100 litros es lo que está gastando el alcantarillado. Pero en la realidad este usuario B, vamos a tomar el mismo factor de ejemplo que dijo Rolando, en realidad solo está arrojando 50. Entonces, en realidad, solo está arrojando 50 y me estoy confundiendo acá. Vamos a decir que sobre los 100 inicialmente, los 100 metros cúbicos inicialmente proyectados, el no residencial arroja, vamos a poner 50 y el otro 50, ¿ya?
pero 50 estamos suponiendo de la industria porque le estamos aplicando el factor de descarga. Sin embargo, en la práctica, si aplicamos la medición, resulta que el industrial no son 50, sino que son 20 nomás. Ok, pero seguimos teniendo los costos de 100. Y ya no es un sol el metro cúbico, sino que yo divido 100 entre 70 y me va a salir un sol 42, 43 centavos por metro cúbico. ¿Ya? Volvemos nuevamente al mismo dilema. ¿Le cobramos a todos el sol 43 o seguimos haciendo la discriminación de tal manera que la empresa recupere los 100? Acá yo no estoy hablando de que tenga una rentabilidad, no, estamos hablando de recuperar costos, ¿ok? Y les vuelvo a repetir, son costos fijos. La mayor parte de los costos de la empresa son costos fijos, lamentablemente. No son costos variables que si yo le bajo el volumen o descargo menos en el alcantarillado, va a costar menos. No es así. ¿Ok? Ese es el detalle. ¿Ya? Y eso es lo que quiero que entiendan. Entonces, finalmente, igual los 100 se los tengo que hacer recuperar entre todos los usuarios. Sea que cueste 2 soles o 1 sol. Finalmente, lo que nosotros proyectamos a partir del costo medio es que lo que se recupere sean los 100. Y ese es acá estoy hablando en términos monetarios. Y ese es el detalle. Entonces, vuelvo a repetir, primero para Rolando, los costos son fijos, ¿no? Entonces, ¿podemos hacer ese cálculo? Puede haber empresas que finalmente con la medición paguen menos, probablemente. No lo descarto. En términos totales, igual la empresa tiene que recuperar los 100 y finalmente a uno le tocará pues ahora un pedazo de torta más pequeño y al otro le tocará un pedazo de torta más grande. No lo sé porque tendríamos que obviamente hacer esa previsión. Y a lo que menciona Henry, esta fórmula no está con la visión de la contaminación. La contaminación la tenemos en otro tipo de norma que se llama los valores máximos admisibles, que precisamente al generarle una sobrefacturación a la empresa, lo que le dice, oye, esto me va a salir muy caro, así que voy a cuidar la calidad de la descarga que voy a arrojar al alcantarillado. Ese es el detalle. ¿Okay? Ok, Gracias. si me permites. Mira, Rolando, Job creo que está solicitando hacer una participación complementaria a lo de Miguel, entonces seguiría Job y luego Rolando planteas una contrapregunta. perfecto. Sí, gracias Liz. Sí, solamente quería añadir algunos puntos adicionales a los dichos por Miguel, para tenerlos también en consideración, ¿no? Uno, ojo que cuando se dispuso este factor de descarga 0.8, no sé los que se recuerdan, porque es reglamento de calidad, ojo que solamente esta disposición era para CEDAPAL. Eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, para las otras 49 empresas prestadoras a nivel nacional, nunca existió este factor de descarga y siempre todos los usuarios han pagado el 100%. O sea, solamente entre comillas, por así llamarlo, no sé si llamarlo beneficio de repente, o no sé, era solamente para los usuarios ¿no? que contaban con fuentes de agua propia, pero de CEDAPAL, nada más. Ese es uno, para tenerlo en consideración. Segundo punto, solamente para añadir también a lo que dijo Miguel, efectivamente, no confundamos esto de una cosa es la carga de concentración de calidad de agua, ese es uno, y el otro es justamente el volumen que pasa justamente a la red de alcantarillado. ¿Y por qué? Perdón, disculpen. Perdonen, disculpen. ¿Y por qué señalaba eso? Porque efectivamente, para medir la carga de concentración de contaminación, sí, INACAL ha emitido bastante disposición y hay, ojo, laboratorios acreditados para hacer esta medición de esta carga de agua, ¿no? Que justamente se descarga. Sin embargo, en el caso del volumen de agua, el contener medidores de aguas residuales, ¿no? Creo que ahí Henry por ejemplo, preguntaba qué cosa han buscado, qué se investigó. Efectivamente, cuando se dispuso también eliminar este factor de descanso, hasta es más, yo me acuerdo que se fue a INACAL, ¿no? Efectivamente, se puede implementar, porque quizás el lugar ideal es que cada usuario, cada industria pueda tener su medidor, pero de agua residual, para ver cuánto realmente descarga por sus redes. Entonces, se buscó en otros países. Yo les digo, no sé si ustedes conocen algún país
donde hay implementado tener medidores de aguas residuales para cada industria. No, bueno, en ese entonces no había, no sé si en estos últimos años, como dijo, es bien costoso, o sea, implementar esto es bien costoso. Estos medidores de aguas residuales, y no solamente son un poco, ahí sí no sé, no habría que, yo no sé si NACAL tendría también la gran voluntad en este caso, ¿no?, de poder emitir normativas específicas para medidores de aguas residuales, ¿no?, que ya cambian. El otro es, efectivamente, si no hay medidores, el otro escenario era tener justamente estos estudios de balance hídrico, ¿no? Efectivamente. Cuando se pidió información, ¿qué cosa también se pudo advertir? Efectivamente, las industrias contrataban a un tercero, ¿no? Algunas contrataban la mayoría a un tercero para que haga justamente este estudio, ¿no? Llamémosle, no sé, un consultor A, por así decirlo, ¿no? Les hacía el estudio y efectivamente determinaban que el factor de descarga, por decir un número, era 0.5. Ok, Yo estoy corta. perdón. Si yo quisiera hacer una pregunta muy corta, disculpa la interrupción. ¿Por qué decimos que no sabemos si son costosos o no? ¿Por qué alguien no averigua si es posible o no es posible? Y de esa forma ya tenemos pues despejada la duda. Sí, correcto. Como yo le señalaba, ¿no? Se investigó, hemos ido a INACAL, se pidió información, justamente para complementar lo que estaba haciendo, se pidió información a CEDAPAL, cuáles eran estos estudios de balance hídrico y qué cosas se pudo advertir. O sea, se hizo el trabajo también, ¿no? Efectivamente, a ver cómo estamos haciendo estos balances hídricos. ¿Qué cosas se advirtió? Que estos terceros contratados por las empresas, es decir, por las industrias, finalmente no determinaban este factor de descarga, por así decirlo, un 0,5, y luego también CEDAPAL efectivamente luego tiene que ir a validar esto. Y en algunos casos se encontró que contrataban al mismo consultor, a este llamámosle consultor A. Entonces ustedes vean ese escenario. El otro caso, justamente yo los pongo a consideración porque no es que se dispuso eliminar el factor de descarga en forma, no, se hizo un trabajo, todo eso. El otro también es que se genera también incentivos perversos. ¿En qué sentido? Que la industria, o en este caso el usuario, como sabe que debería, solamente le van a medir, va a haber un factor de descarga, está muy incentivado, y eso se vio, a que bote sus aguas, ya no justamente por estas redes o por el canal adecuado, sino lo botaba por otros lados y directamente a las redes de alcantarillado. O sea, se generaba, como les digo, incentivos perversos. Entonces, solamente esto es lo que ahorita más o menos me estaba recordando cuando se dispuso. Entonces, como les digo, son varios escenarios. En todos ellos deberíamos también tener en consideración, como ustedes señalan, en lo ideal en un mundo ideal sería que cada usuario debe tener su medidor de agua residual. Pero ¿no? La consulta sería, el costo de implementar ello es barato, es costoso, se puede hacer, es decir, tenemos una normativa para decir, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo yo puedo decir si ese medidor está inoperativo, me está sobre registrando, subregistrando? INACAL ha emitido normas, ¿cómo esto lo voy a llevar a una VM, a una unidad de verificación meteorológica, si solamente ahorita hay para agua potable y no están interesadas en lo que es aguas residuales? O sea, el costo de implementar, por eso señalábamos, es alto. Quizás no lo tenemos efectivamente en forma cuantitativa, pero por lo menos en forma cualitativa sí creo que es fácil evidenciar que el costo es alto. Gracias. Gracias, Job. Seguiría Rolando y luego Alfredo también levantó la mano. Ya, muchas gracias. Miren, no confundamos, el factor de descarga no tiene nada que ver con el balance hídrico. Bueno, no tiene nada que ver en el sentido de que el concepto del factor del factor de descarga es muy claro, ¿no? Hay un nivel de contaminación de 4 factores permitido, y a partir de ahí ya no está permitido, sino que se le cobra una tarifa adicional dependiendo del grado. Y eso está muy bien. Eso está muy bien y no hay ningún problema con eso. Y así se está haciendo. En ese caso sí se acepta y se mide, ¿no? Porque no hay otra forma de que le apliquen la tarifa si no han medido la descarga, o me equivoco. Entonces, ¿por qué ahí no es tan difícil? Esa sería una pregunta. Pero ahora viene la descarga. Mire, si yo estoy descargando agua con un nivel de contaminación superior al permitido, ¿ya? Y como no interesa si descargo poco o descargo mucho, la pregunta es,
¿Cuánto más daño le hago al medio ambiente si descargo mucho cuando pudiera, si hubiese algún incentivo que me permita balancear mis costos, descargar menos? Esa es la cosa. Más allá de los niveles que ya están controlados, digamos, y normados por el nivel de contaminación, es el volumen. El pobre mar que recibe todo esto se va a sentir más contento si las empresas, en lugar de decir, bueno, pues como me cuesta lo mismo, descargo el 100%, no me preocupo de rehusar y se lo tiramos al pobre mar, porque para hablar ya también de cuánto de factor de descarga tienen las empresas que en teoría hacen el tratamiento de aguas residuales, estaríamos en un problema más serio. Pero no vamos a eso. Vamos al hecho. Y ahora sí quiero entrar al tema. Señores, yo creo que a nadie le queda la menor duda de que a mayor reuso del agua le hacemos un favor a los usuarios que no tienen agua porque estamos ayudando con la demanda, ¿no? Es decir, alguien decía ahí, no, pero si tú rehusas, entonces ingresa menos y entonces ahí se compensa. No, es que no es así, porque eso yo tendría que decirle pues a Bacus, oye, entonces envasa menos, pero no, eso no funciona así. Bueno, pero yo digo, a mayor reuso, en lugar de usar en mi fábrica agua potable para regar mis jardines, la trato y esa agua más bien retratada la uso para jardines, caray, ya estoy siendo un usuario que va a consumir menos. Le estoy haciendo un favor a los usuarios que no tienen agua porque estoy contribuyendo a menorar la demanda de un recurso que es altamente escaso. Y lo otro es, oye, si yo trato el agua para poder reusarla, ¿no es cierto? Ya le estoy quitando contaminación y entonces estoy contribuyendo incluso a que el agua que he hecho a la alcantarilla vaya más sana y estoy contribuyendo al cuidado del medio ambiente. Si no existe ningún incentivo para eso, como en este momento, porque dicen ustedes que les resulta difícil medir, miren, no, todas las empresas que hacen el estudio de balance hídrico tienen a la salida de su empresa, pero dentro de la empresa, sus medidores. Si no, no se podría hacer, pues. Definitivamente ese no es el problema. Lo que pasa es que es más difícil ponerlo en la calle. Eso sí estoy seguro que es un problema, pero que se puede medir, sí. Ahora, que si Sedapal contrata a la misma empresa, bueno, pues ya es un problema administrativo, ya que ya linda en lo que ya todos sabemos, ¿no? Ya ahí hay la componente, y eso estaría muy mal. Eso habría que penarlo, pues, ¿no? Que la norma diga, pues, que no puede ser la misma empresa, en todo caso. ¿Cuál es el problema? Porque esa no, tampoco justifica, ¿no? Que Sedapal se equivoque, porque sería un error. Que contrate a la misma empresa y que esa sí haya sido una de las razones por la cual se ha quitado el incentivo, no me parece. Por ello, yo les pido, por favor, que abramos esta discusión y veamos la posibilidad de recuperar el concepto anterior, pensando que este concepto realmente ayuda a un uso más eficiente del recurso y a una disminución de la contaminación, inclusive que va, ¿no es cierto?, acompañado de que la alcantarilla, pues, no va a ser menos maltratada, si se quiere, ¿no? Y el mar, que es nuestro gran receptor, nos lo va a agradecer. Lo otro es dejar las cosas como están, señores. Eso sería lo más fácil, ¿no? Menos trabajo, menos medición, menos problemas. Pero a eso lo que queremos ir, o estamos dispuestos a fajarnos en el problema y ver el estímulo. No es una cuestión ya tan monetaria. Yo quisiera que lo vean también así. No es tan monetaria. Que lo es en cierto modo, sí. Pero es un tema de uso eficiente. O sea, si todo el programa que nos presentaron la vez pasada, el reuso era tan importante, ¿por qué en este caso no lo es? ¿Por qué en este caso no lo es? Y finalmente, por favor, quitar esa frase de decir que el factor de descarga no afecta al importe facturado. Sí lo afecta. Y que sí se puede hacer las mediciones de balance hídrico con medidores que las empresas grandes tienen, también se puede. ¿Que es un poquito más complicado? Sí, pero se hará pues en la medida en que vale la pena, porque lo otro era lo que se llamaba la descarga default, ¿no? O sea, 80% nada más, y ya nadie tenía que medir nada ni preocuparse. Eso también lo han quitado. Lo cual no es justo, que justos paguen por pecadores, que es lo que se está haciendo cuando al que descarga más se le cobra igual que al que descarga menos. Eso está mal, aquí y en la China.
Ese es mi comentario, y disculpen si me emociono un poquito, pero realmente me preocupa el medio ambiente y me preocupa el uso del recurso que cada vez está más problemático. Gracias. Gracias, Rolando. Alfredo había levantado la mano. Creo que ya salió de la Quería hacer llamada. un par de comentarios muy cortos. El primero es que estos temas que se están mencionando, creo que debería haber un estudio que hablara sobre qué es lo que se quiere y cuáles son los impactos, basado en cómo se hacen estos estudios por un lado, pero podrían incorporar lo que hemos comentado acá, ¿no? Ese es mi primer comentario. Mi segundo comentario es, ¿tenemos idea de experiencias internacionales de cómo se hace esto en otros países que están un poco más avanzados en este tema? ¿O estamos inventando de nuevo la rueda? ¿O sí sabemos cómo se hace para aprender de otras experiencias? Eso es lo único que quiero comentar porque si no se hace muy largo. Yo quisiera tomar la palabra, por favor. Gracias, Alfredo. Sí, Cristian, lo escuchamos. Ya, bueno, los he tratado de escuchar atentamente porque, bueno, en primer lugar ingresé un poco tarde, las disculpas del caso, le comenté a Liz y para tratar de un poco ponerme al día, ¿no? Entonces, lo que tocamos en la última sesión fue el tema del reuso, que un incentivo para que este mismo se mantenga había sido eliminado. Entonces, me pareció que de manera correcta y adecuada, Rolando solicitó pues de que se evalúe esto y ambos coincidimos, podríamos decir que recalqué ello en el hecho de que por qué se hizo el cambio, ¿no? Entonces, se está hablando varias situaciones y yo básicamente lo que entiendo es lo siguiente, ¿no? El tema del reuso en realidad traería una serie de condiciones técnicas, costos y tiempos que complicaría su implementación, ¿no? Entiendo pues de que esta situación, por un lado, se ha hablado que ya existe un incentivo ambiental con el tema de la sobrefactura, pero no es menos cierto lo que dice Rolando en el sentido de que aún incentiva un uso adecuado, ¿no? Eso creo que es algo que no podemos negar. No obstante, creo que es necesario saber, me parece, qué es lo necesario para que esto se implemente. Eh, Allí me parece que podríamos partir de un análisis costo-beneficio, porque me parece que es innegable que el reuso es una medida beneficiosa, pero el tema es qué tan viable es implementarlo y cuánto es el costo, y no me refiero únicamente a un costo monetario, sino en general, de implementar esto. Y en realidad te escuché un comentario, creo que no sé si lo entendí muy bien, pero sobre la posibilidad de trasladar costo a los usuarios. Eso en lo particular, y a mí me preocupa, sobre todo porque cuando tuvimos la reunión con los demás consejos de usuarios, muchos reclamaban ello, ¿no? No sé si va relacionado o no, como le dije, entré un poco tarde, tal vez en algunas ideas me perdí, creo que no sería lo adecuado. Entonces me parece que lo interesante es un poco tomar lo que dijo Rolando y reevaluar un poco más a profundidad este tema, ¿no? Reevaluar un poco más a profundidad en el sentido de, como bien se comentaba hace un momento, ¿no? ¿Qué condiciones en realidad son necesarias para que esto se implemente? ¿Qué condiciones nos faltan y qué tan viable es tener estas condiciones? ¿Y qué consecuencias traería esto en general? Creo que en una situación como la actual, en la que el agua es necesaria por el tema del COVID y estar constantemente desinfectándonos, aumentar la tarifa no sería una medida adecuada, ¿no? A los usuarios en general. Entonces creo que la conclusión que yo podría dejar es, ese tema se debería evaluar sobre un tema de análisis costo-beneficio, porque creo que sí sería viable, pero qué tan conveniente es, y si es que la conclusión sería de que en estos momentos no sería conveniente, creo que lo que se podría hacer es proponernos en el plazo más corto empezar a trabajar las condiciones para que esto se reinserte, si no es inmediatamente, tal vez más adelante, ¿no? Entonces, me parece que ese sería el camino más adecuado y tal vez un poco medio de todo lo que se ha conversado, salvo que, como digo, tal vez por haber llegado un poco tarde, alguna idea no se me haya quedado claro, pero eso quería aportar. Gracias. Gracias, Cristian. No sé, Sandro o Miguel, si tienen algún comentario complementario a lo mencionado por Rolando, Alfredo o Cristian.
No, solo comentarles lo siguiente. O sea, no discuto lo que dice Rolando de que si todo estuviera exactamente medido, a cada uno se le aplica el volumen que se te le quiera aplicar, es lo más justo, ¿ok? Aplicar estos nuevos instrumentos, que incluso no solo estamos hablando de CEDAPAL, como ya habló Job, se requiere un mercado, ¿ok? Un mercado que traiga esos instrumentos, normas metrológicas, laboratorios, porque ya incluso hemos metido el tema de contaminación, ¿ok? Implica, y acá no voy a hablar de la redistribución de los costos que ya tiene la empresa, ¿ok? Pero hacer una herramienta nueva no le va a significar a CEDAPAL bajar sus costos, ¿ya? Le va a significar invertir sobre eso nuevo que están pidiendo, que finalmente va a aumentar sus costos y que tiene que ser reconocido en la tarifa. En promedio, esa tarifa media va a subir, ¿ok? Sí puede implicar, como bien dice Rolando, ¿no? A ver, si yo tengo mi medidor y todo correctito, pues en términos individuales, pues a la empresa, hemos hablado de Bacus, a Bacus le puede implicar posiblemente que pague menos por facturación de alcantarillado. Pero vuelvo a repetir, cuando nosotros proyectamos igual, lo que hoy cuesta 100 con este nuevo programa va a ser 120. Esos 120 igual se los tengo que repartir entre todos los usuarios. ¿Ok? Esa es la realidad. Y creo que fue la razón, no estuve yo en ese cambio de la norma, pero fue la razón por la que en parte también se justificó aplicar este cálculo más simple del factor 1 a 1 en términos del factor de descarga. ¿Okay? Es lo único que les puedo decir. Lo del BMA, les vuelvo a repetir, está ahí, es una norma que disuade, de hecho, incluso fuera de esos 4 parámetros que les dije, hay otros parámetros químicos que si la descarga lo tienen, la medida es cerrar de inmediato la conexión. Y eso quiere decir, obviamente, que la empresa pues va a cuidar incluso sobre esos parámetros el tema de... es una lista grande que yo no la tengo ahorita a la mano, sobre su descarga porque le pueden cerrar su conexión, ¿no? Ese es el detalle. E incluso ha habido hay presunciones de que para que no se les sobrefacture, las empresas más bien utilizan el agua para diluir esos desechos y botar una descarga diluida, ¿no? Entonces hay varias cosas ahí que resolver que no son sencillas. O sea, no es, y si hablamos de costo-beneficio, esto va a costar más, sí o sí. No le va a significar a CEDAPAL menos costos. Puede significarle a algunos usuarios, esas de las cosas bien, que pague menos, sí. Pero finalmente, en términos totales, va a costar más y ese costo mayor se tiene que igual distribuir entre todos los usuarios porque finalmente la empresa tiene que ser sostenible, ¿no? Y se tiene que cumplir ese principio de viabilidad financiera. O sea, eso sí es objetivo y no hay manera de eliminarlos. ¿Podría comentar algo pequeño, por favor? ¿Perdón? Si podría complementar algo pequeño, quería decir, por favor. Sí, adelante. Sí, bueno, creo que un poco adelantan lo que indiqué, ¿no? Pero creo que sería ideal tenerlo más a detalle. Justamente yo hablaba de un costo-beneficio porque de todo lo que he escuchado entiendo que hay un sinnúmero de consecuencias, ¿no? Positivas, no quiero decir negativas, pero costos podríamos llamarlo así, porque obviamente pues cambiar algo no es gratis, no es de la noche a la mañana y no cae del cielo, ¿no? ¿Y por qué decía esto? Porque ya más o menos con la posible preconclusión, y hablo de la palabra preconclusión porque no es definitiva, que me podría estar formando, es
en este momento tal vez no sería lo adecuado, pero tomando las palabras de Rolando no tampoco nos vamos a quedar los brazos cruzados, ¿no? Creo que como consejo de usuario podemos hacer recomendaciones y en ese marco podría ser un mecanismo para que esto a futuro tal vez se pueda implementar de manera, pues, de alguna manera más sostenible, ¿no? Porque si bien es cierto, se hablaron de una serie de circunstancias, aumentar los costos y retribuir estos va a generar una consecuencia que en este momento no es la idónea, ¿no? No es la idónea y me parece que eso sí podría vulnerar otra serie de principios como un acceso en condiciones dignas a este tipo de servicio ya debido a que la tarifa aumenta en una situación que estamos en recesión económica, tal vez, ¿no? No quisiera llegar a esos extremos, pero me trato de poner en todos los escenarios, ¿no? Entonces, tal vez no ahorita, o no en este momento, pero ver la posibilidad de que esto se pueda implementar y tal vez ver mecanismos que permitan que esto se implemente de manera más, o mejor, más eficiente, por así decirlo, ¿no? Entonces, yo un poco quería complementar eso, pero creo que sería interesante ese análisis costo-beneficio para que como consejo de usuarios podamos tener una posición, ¿no? Y al menos, si no es recuperar esto, que fue lo que en un primer momento se conversó, tal vez dar una recomendación a efectos de que se tomen ciertas actuaciones con miras a ello, ¿no? Miguel, solo un comentario. Sí, bueno, totalmente libres todos de comentar. Ya comprendí tu punto y tu justificación. Me parece que en el contexto actual, pues, se justifica, pero me gustaría de todas maneras que eventualmente en la fundamentación y en la difusión de esta norma, eventualmente, se coloque esa jurisprudencia sobre estos agentes económicos que, por evitar esa facturación y circuitos irregulares que tú estabas describiendo, ¿no? Me parece que ahí está lo que yo estaba pidiendo, o sea, ese costo-beneficio. Si hay jurisprudencia, si hay casos, si estás planteando que están documentados, tampoco tiene que haber un montón, ¿no? Es un margen estadístico, que hayan 2, 3, podemos darnos un promedio de que van a haber otros más, ¿no? Y dependiendo de qué casos sean también, ¿no? Era una sugerencia, pero sí comprendo su punto. Me parece que habiendo otro valor que mide el tema de contaminación, yo estaría de acuerdo. Si me permiten, adelante. Ya como palabras finales, miren, no son muchas las empresas que se acogerían a un factor de descarga. Ustedes lo saben. Sí son empresas importantes, pero ese volumen que dejarían de pagar si se pudieran acoger a esto no es una cosa que tenga que impactar en el valor de la tarifa, y mucho menos pensar que esa parte se le va a cargar a los usuarios domésticos. No es por ahí. No es por ahí. Pero véanlo de otro punto de vista. Tampoco son muchas las empresas que van a invertir en tratar y usar el agua residual. Por favor, de eso se trata. Tienen que ser empresas grandes que estén dispuestas a invertir, como ya lo han hecho, porque en algún momento inclusive hicimos una visita con un ministro de Vivienda y se quedó sorprendido de las plantas de tratamiento que estas empresas tienen, ¿no? O sea, no son muchas las empresas que van a invertir en el tratamiento y en el reuso del agua. Entonces, ¿queremos que no sean muchas o queremos que cada vez se adhieran más a esto para ir avanzando en este concepto? Yo creo que lo segundo. Y si es así, que haya pues siquiera una señal de algún estímulo. Eso es lo que venimos persiguiendo hace tiempo, ¿no? O sea, si lo vamos a simplificar porque es difícil medir y porque, bueno, pues, si no subimos la tarifa, no, miren. Yo les digo, si no hacemos algo ahora, mucho más difícil va a ser hacerlo más adelante. No son muchas las empresas. Si esto se aplica, no va a haber un factor que afecte la economía de Sedapal. No es por ahí, ¿no? Además, lo que no lo pagan por el agua, lo van a pagar por el valor de los productos, porque así es, pues, ¿no? Al final es el consumidor el que se ve afectado. Pero en este caso, queremos buscar, ¿de verdad estamos hablando en serio cuando hablamos del reuso del agua? Bueno, ¿qué hacemos diferente a lo que estamos haciendo ahorita para que eso se incentive y camine y avance?
Esa es la pregunta que yo les dejo y ojalá ya podamos encontrar una respuesta en la siguiente reunión. O sea, ¿queremos o no queremos? Si queremos, ¿qué cambiamos? O lo dejamos todo como está, ¿no? Con respecto al señalamiento de que algunas empresas usan agua limpia para diluir su descarga, ese es un acto delictivo, está prohibido. Si saben de alguien, denúncienlo. Pero no es así, pues, no es así, porque no es por ahí la cosa. Tenemos que verlo por el lado positivo. Por eso les digo, si queremos dejar la cosa como está, porque bueno, pues ni modo. Pero si vamos a promover el reuso, junto con el ANA, busquemos una fórmula. Esa fórmula pasa por diferenciar al que realmente está dispuesto a invertir en ese factor, en esa operación de reuso, ¿no? Esa es la verdad. Lo demás es cuento. Y ojalá podamos volvernos a reunir para seguir conversando y ver. Acá ustedes han escuchado nuestros planteamientos y nosotros los subimos. Lo primero es que yo no acepto de plano que el factor de descarga no afecte el importe facturado. Sí afecta, ¿ya? Esa afirmación no es cierta y no debería estar ahí porque le hace daño al marco conceptual que tiene la institución. Pero, quitando eso, veamos, pues, si hacemos algo o no hacemos nada. Y si hacemos algo, ¿por dónde va la cosa? ¿No tiene que haber un estímulo o dejamos nomás, pues, que ya todos pagan igual, ¿qué vamos a hacer? A eso estamos tratando de llegar, ¿ya? Y ojalá tengamos más adelante otra reunión en la que ya podamos, ustedes consulten y nosotros vamos a consultar también para ver cómo podemos seguir madurando el concepto. Y que no demore mucho, ¿eh? No tenemos que esperar que pase la pandemia para tomar decisiones. No, ya hemos perdido bastante tiempo. Tenemos que recuperar. Gracias. No sé, un comentario. Claro, o sea, definitivamente del tema del reuso de las aguas residuales, y, digamos, sus externalidades positivas es conocida por todos, ¿no? Ahí digamos que no hay discusión, o sea, sí hay, digamos, una intención de promover el reuso de las aguas residuales. La pregunta es, ok, el factor de descarga, como tal, es una variable, pues, que impacta significativamente en ese incentivo del reuso, ¿no? O sea, si digamos, haciendo un ejercicio así rápido, si regresamos al factor de descarga del 80%, ¿va a haber mayor reuso de las aguas residuales? Esa es una pregunta, o sea, ¿qué tan significativo influye eso? ¿O deberíamos concentrarnos de repente en otros factores que puedan impactar aún más ese incentivo, ¿no? Ahora, ya de por sí, también para las empresas privadas hay un incentivo ya como que natural también para poder reusar las aguas residuales, ¿no? Porque, vamos a ver, las empresas privadas pues tienen esta lógica de la maximización de los beneficios, ¿no? Y reusar, digamos, las aguas residuales pues implica menos consumo de agua potable o menos extracción, digamos, de los pozos o de la fuente propia que vayan a tener, ¿no? Y eso finalmente, pues como la facturación del alcantarillado está ligado al consumo del agua potable o al volumen que te vaya a usar de la fuente propia, pues finalmente al reusar, pues haces menos demanda de agua potable o menos demanda de agua de la fuente propia y por ende eso se ve reflejada en una menor facturación del alcantarillado, ¿no? Entonces, por ese lado también, digamos, y teniendo en cuenta que la tarifa de alcantarillado de bloques crecientes, ¿no? Que más volumen facturado o a facturar de alcantarillado, pues pagas más, ahí hay un incentivo para ahorrar. Entonces, también por ese lado hay un incentivo para las empresas para poder reusar las aguas residuales, ¿no? Entonces, yo ahí solamente quería complementar con lo que había mencionado el ingeniero Freud Dahmer, y que efectivamente sí, que el factor de descarga sea uno, sí hay, digamos, evidencia empírica, había mencionado en Chile y en Colombia se hace eso, ¿no? Entonces, eso es lo que quería mencionar, ¿no? Si en verdad el factor de descarga es el factor que, digamos, genera el mayor incentivo, pues, ¿no? Al reuso, ¿no? Ahora, solamente, ya parte de lo que venía de la exposición, creo que ya no viene, pero, o sea, hay este tema del reuso que puedan hacer las empresas privadas, pero también está el reuso que finalmente puede hacer la EP, ¿no? O
sea, la EP de todo el agua tratada, pues, que pueda generar, ya la ley marco lo habilita, que pueda vender el agua, para reuso, ¿no? Ahí hay un mercado todavía que está recién en desarrollo, ahí hay unas empresas prestadoras que están, digamos, vendiendo el agua residual para reuso, ¿no? Son algunas nomás, Semapica, Sedapar, por ejemplo, o EPC Moquegua, ¿no? Claro, y ahí también sí se está trabajando un marco normativo porque también nos habilita, digamos, la ley participar, ¿no? En esa comercialización de aguas residuales, ¿no? Y sí se está trabajando en un marco normativo que precisamente incentiva el desarrollo de estos mercados de aguas residuales, ¿no? Para el reuso de agua residual, ¿no? Eso es lo que quería mencionar, ¿no? Gracias, Sandro, por esta última aclaración, que es un poco también reiterar parte de la información presentada por la Dirección de Políticas y Normas al inicio de la presentación. Entonces, en ese sentido, habiendo de alguna forma ya culminado con la atención a todas las consultas y comentarios, Miguel, José Luis, no sé si tienen algunas conclusiones finales que agregar a esta reunión. Bueno, yo creo que como bien han escuchado de los últimos comentarios, hay una expectativa efectivamente por el sector empresarial de ver cómo los incentivos que en la primera parte, en la anterior reunión, se expuso, que eran incentivos a reuso vinculados a, como Sandro lo explicaba al último recién, a cómo los grandes contingentes de agua, de los volúmenes de agua que las empresas botan, tratadas o no tratadas a otros cuerpos de agua, logran más bien tener un valor para la propia empresa prestadora de los servicios y generar y atender un mercado importante en zonas sobre todo desérticas como la franja costera, ¿no? Por eso se puso el ejemplo en la sesión pasada del caso de Ica, ¿no? De cómo caso de, creo que era Emapica, fijó un acuerdo para una concesión de tratamiento de aguas residuales a una empresa agroexportadora, ¿no? Porque claro, la empresa agroexportadora necesita agua, la empresa prestadora de servicios, Emapica, tiene serios problemas para tratar sus aguas residuales y encontró ahí, a propósito de esta normativa que se viene trabajando, un mercado interesante de vender, algo que actualmente tiene un problema, ¿no? Que es la descarga de aguas contaminadas, ¿no? O sea, entonces, y el tratamiento de las mismas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de incentivos al reuso, justamente vamos por ese gran mercado, ¿no? Lo que Rolando planteó en la reunión pasada fue justamente, oiga, hablando de incentivos, y ahí se acordó Rolando el tema pues de este factor de descarga famoso que generó en su momento lo que ya Rolando ha explicado, las expectativas del sector empresarial por tratar de tener una menor tarifa de alcantarillado producto del reuso. Entonces, ¿cómo incentivo yo el reuso? Si, entonces, mídeme lo que yo efectivamente descargo, ¿no? Y no me cobres lo mismo que por agua que por alcantarillado, ¿no? Entonces, que tiene cierta lógica también, y acá Rolando muy bien lo ha explicado nuevamente, la anterior sesión también lo explicó, ahora ha enfatizado en ese argumento que es válido totalmente, y si es motivo, yo estoy totalmente también convencido de que una reiteración o una iniciativa del Consejo de Usuarios Lima podría ser en analizar nuevamente esa propuesta de cómo desde el punto de vista regulatorio se puede incentivar el reuso de las aguas que consume el sector industrial, ¿no? Ahora, sí me hubiera gustado también escuchar, creo que eso faltó también de parte de nuestros expositores, la lógica que luego, digamos, ha trascendido en algunas intervenciones, pero la lógica de la industria del sector saneamiento, ¿no?
Y claro, la tarifa media, todo el mundo puede visualizar que hay una ecuación bastante complicada para entender los factores que lo conforman y que dan el resultado de la tarifa media. En realidad, claro, las empresas al momento de hacer sus planes de inversiones, tanto en las redes tanto para la captación, el tema de fuentes de agua, captación, distribución, y luego el tema del recojo de esas aguas servidas y una planta de tratamiento, todo eso conforman un solo sistema de costos fijos, ¿no? Entonces, y es ahí donde la tarifa tiene que cubrir todos esos costos, ¿no? Entonces, el descalce de una parte de los costos de la tarifa, que tiene que cubrir la tarifa, mejor dicho, producto de incentivos que pueden ser dados a un sector, sobre todo de un sector que es subsidiante, ¿no? Recordar que la tarifa media es la tarifa que fija el regulador, pero tiene además de eso una estructura tarifaria, ¿no? Si fuera la tarifa media, la tarifa que pagamos todos, bueno, no hubiera ningún problema, ¿no? Al momento de hacer cualquier cambio en sus costos, ¿no? Impactaría en todos, ¿no? En el caso de las tarifas de agua, tenemos la tarifa que cubre los costos medios perdón, los costos de inversiones y todos los gastos de operación y mantenimiento, etcétera. Pero luego de eso viene la estructura tarifaria, ¿no? Donde ahí, como repito, no todos pagamos lo mismo por el metro cúbico. Tenemos un sector poblacional bastante importante, un 30%, si no lo recuerdo, de población que está siendo subsidiada. ¿Por quiénes? Justamente por el sector industrial y comercial. No es una tarifa con subsidio cruzado e incluso una tarifa que tiene la característica de bloque creciente, ¿no? Es decir, más consumes, más pagas, ¿no? Entonces, esas son dos características que es importante siempre tener en cuenta al momento de generar incentivos que tienen un impacto económico o que podrían tener un impacto económico finalmente que puede ser asumido o que complicaría un poco la economía de los más pobres, porque tendríamos un sector que ya no subsidia tanto y efectivamente la tarifa tiene que subir para los sectores subsidiados, ¿no? Entonces, claro, Rolando puede decir, no, un ratito, es que estas empresas no tienen mucha carga o el valor de lo que consumen de repente no impactaría mucho. Bueno, todo eso ya tarifa, el área de regulación tarifaria y el área de políticas y normas nos lo pueden luego explicar con mayor detalle, ¿no? Entonces, el impacto económico de los incentivos que se están planteando, pero solamente quería remarcar esa lógica de que los costos que tiene que asumir en una empresa están, digamos, correspondidos en una tarifa media que el regulador aprueba, ¿no? Entonces, cuando las empresas proyectan, repito, su crecimiento, tanto en de tratamiento y distribución de aguas y recolección de las mismas con su planta, diseñan todo un monto que luego tiene que ser efectivamente evaluado por el equipo de regulación para ver el tema de los costos que se le asignan, ¿no? Entonces, entender esa lógica también es importante, y el tema de la tarifa media, y luego la estructura tarifaria que tiene componentes de subsidiariedad, hay un importante número de empresas industriales, comerciales, que tienen una tarifa por encima de la tarifa media, que justamente permite subsidiar a importantes familias en situación de vulnerabilidad, ahora sobre todo cuando estamos hablando de los efectos económicos de la pandemia, ¿no? Entonces, yo simplemente quería hacer esa reflexión y nada, totalmente de acuerdo con la necesidad de solicitar de repente más información sobre algunos aspectos vinculados a lo que se ha expuesto, pero también entender que los incentivos al reuso que se explicó la semana pasada más bien juegan con este tema de la necesidad de cómo las empresas prestadoras le dan valor a lo que hoy es un problema, ¿no? Es un problema de tratamiento y descarga, y que con incentivos vinculados a aspectos normativos y permitiendo la iniciativa privada, como en el caso de ICA, se puede ayudar
al cierre de brechas en materia de tratamiento de aguas residuales, ¿no? Que es un aspecto como la preocupación de Henry iba, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que también se contamine menos? ¿Cómo las empresas de agua logran contribuir a un mejoramiento de las condiciones ambientales, ¿no? Y justamente ya tenemos una regulación que son los BMAs, pero también el tema del reuso puede ser un incentivo también de manera directa o indirecta al tema el tema ambiental, ¿no? Al darle un valor a esa agua residual que hoy día es un problema para muchas empresas prestadoras, ¿no? Muchas empresas tienen plantas PETARS, ¿no? Colapsadas o que no pueden tener inversión necesaria o no la tienen, ¿no? Y con la iniciativa del sector privado que requiere agua, pues se puede ir mejorando los incentivos para ese reuso que tanto se está hablando, ¿no? Solamente quería comentar eso como parte final. Muchas gracias. José Luis. Ay, perdón, estaba hablando con el micro apagado. Gracias, José Luis. Miguel o Sandro, si tuvieran algún comentario adicional, si no, ya le cedería la palabra a Rolando para poder culminar con la reunión. No. Creo que ya explicamos lo que teníamos que explicar y entendemos también los argumentos de los representantes. Sí, que no habría mucho que añadir. Seguiremos analizando el tema para, pues, ver la posibilidad de que se pueda llegar a algo salomónico, por decirlo así. Excelente, gracias, Miguel. Bueno, entonces, Rolando, ya estaríamos culminando. No sé si tiene unas palabras finales como coordinador del Consejo de Usuarios. Sí, bueno, primero agradecerles por la exposición. Yo no había entendido muy bien esta disposición, ahora veo las razones, más allá si estoy o no de acuerdo con ellas, pero ya entendimos por qué lo hicieron y eso es importante, ¿no? No lo entendía yo. Sin embargo, repito, estamos en una situación y la pregunta es, ¿qué estamos dispuestos a hacer para mejorar? En todo sentido de la palabra, ¿no? No creo que sea quedarnos con los vasos cruzados, ¿no? Por ejemplo, una idea podría ser, oye, bueno, yo presento mi balance hídrico para que me hagan un descuento correspondiente en la descarga, pero lo presento también como un compromiso, así como se hacen los programas de manejo de ambiente, del medio ambiente en las empresas agrarias. Yo también podría presentar y decir, mire, pero con esto yo estoy contribuyendo con A, B, C, D al uso eficiente del recurso y a la menor contaminación. O sea, le agregaría un factor de justificación. No solo el uso o no uso, sino en qué lo uso. Y estamos hablando entonces del tema de fondo, el reuso. ¿Ya? Busquémosle pues, busquémosle entre todos fórmulas y busquemos entre todos mejorar nuestra situación como país. Lo que logremos acá se puede replicar en provincias. Hay mucho por hacer en el tema del agua. Los problemas se van a ir complicando más cada vez y entonces tenemos que ir mejorando. Yo creo que un incentivo sería una mejora. Buscar la fórmula, hay que buscársela. Y sigamos conversando, pues vamos a nosotros a analizar y en algún momento voy a convocar a una reunión del Consejo de Usuarios para hacerles un planteamiento formal. Y vamos a ver también la posibilidad de volvernos a reunir para conversar con ya... Ahora ya entendimos cuál es la figura, ¿no? Entonces la siguiente sería, hoy hagamos propuestas, ¿no? Ese sería el esquema y les agradezco por la presentación. Listo, muchas gracias. Buenas tardes, Rolando. Buenas tardes, Henry. Ya casi buenas noches. Sí, con el cafecito incluido. Ahí está. Exacto, sí. Y Alfredo también, buenas noches, ¿no? Gracias. Ok, muchas gracias a todos. Gracias. Un gusto verlos, cuídense, que estén bien todos, hasta luego. Buenas noches también, un gusto a todos, buenas noches y cuídense mucho, por favor. Cuídense. Igualmente. Okay. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Un gusto conocerte. Hasta luego. Buenas noches. A los compañeros Buenas noches. también. Buenas noches, hasta luego.